El 4 de octubre, Yeltsin ordenó al ejército que atacara la Casa Blanca y bombardeara el mismo edificio que él había defendido 2 años antes. No lo entendéis, son asesinos. Warren Christopher, el secretario de Estado norteamericano, dijo: Estados Unidos no suele apoyar la suspensión de parlamentos, pero corren tiempos excepcionales. Yeltsin había conseguido el poder absoluto. Asesorado por sus Chicago Boys, practicó un capitalismo de amigotes. Se pusieron a la venta más industrias estatales, y así nació una nueva clase de empresarios multimillonarios con influencia política, los oligarcas. En 1998, el 80% de las granjas rusas estaba en quiebra y 70.000 fábricas estatales habían cerrado. En 8 años, el número de pobres había aumentado en 72 millones, mientras Moscú pasaba a ser la ciudad del mundo con más multimillonarios. Un nuevo enemigo. Buenas tardes, gracias por venir. Es un honor para mí anunciarles que voy a proponer a Donald Rumsfeld como secretario de Defensa. Estoy deseando servir de nuevo a mi país. Rumsfeld ya había sido secretario de Defensa en el gobierno de Gerald Ford. En ese entonces, el enemigo a temer era la Unión Soviética. No afirmo que nos estén invadiendo los rusos, sino sus tendencias. No digo que midan 3 metros, sino que medían 1,60 m, ahora 1,80 m y siguen creciendo. Ahora había un nuevo enemigo más cerca de casa. El 10 de septiembre de 2001, Rumsfeld expuso en un discurso sus planes para privatizar parte del ejército de Estados Unidos. Milton Friedman se habría sentido orgulloso. Decía: hoy hablaré de un adversario que representa una amenaza, una grave amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Dicho adversario es uno de los últimos bastiones de la planificación central. Gobierna a golpe de planes quinquenales. Podría parecer que este adversario es la antigua Unión Soviética, pero ese enemigo ya no existe. Tenemos a este adversario mucho más cerca. Es la burocracia del Pentágono. Hoy le declaramos la guerra a la burocracia. Al día siguiente, el vuelo 77 de American Airlines se estrelló en el Pentágono y mató a 184 personas. Piensen en la sensación de la gente tras los atentados. ¿Quién es esa gente? ¿De dónde son? ¿Por qué nos odian? Se produjo una rotura de esquemas colectiva. No vivíamos en el mundo en que creíamos vivir. Y nuestros líderes no dejaban de repetir que todo aquello que creíamos entender antes del atentado ya no era vigente. Se acuñó una nueva frase, mentalidad pre-11S. Lo que ocurrió en ese momento fue que surgieron teorías nuevas por arte de magia sobre un choque de civilizaciones. De pronto, ese era el mundo en que vivíamos. Resultó que había un eje del mal y que estábamos librando una guerra contra el terrorismo. Esta guerra abstracta e imposible de ganar ha tenido enormes consecuencias económicas. Antes de 2001, la seguridad nacional apenas podía considerarse una industria. Hoy en día es más importante que las industrias del cine y la música juntas. Entre el 11 de septiembre de 2001 y el año 2006, el Departamento de Seguridad Nacional pagó $130.000 millones a contratistas privados.
Este es el complejo del capitalismo del desastre, una nueva economía basada en el miedo. Será una batalla monumental entre el bien y el mal. La guerra contra el terrorismo, primera parte. La mejor defensa contra el terror es una ofensiva global contra él, allí donde esté. La primera fase de esta guerra fue el bombardeo de Afganistán. El gobierno talibán fue derrocado rápidamente. La posguerra resultó más complicada. Nuestra lucha contra el terrorismo empezó en Afganistán, pero no acaba allí. Buscamos sobre todo detenidos que nos sirvan para extraerles información. En Guantánamo, las fuerzas estadounidenses pusieron en práctica por primera vez las técnicas del manual Kubark de forma explícita y pública. Oficialmente aprobadas por la Casa Blanca, fueron mostradas abiertamente por televisión en todo el mundo. El aislamiento, tanto físico como psicológico, debe mantenerse desde el instante de la captura. La capacidad de resistir se ve reducida por la desorientación. Los presos deben guardar silencio en todo momento y jamás se les debe permitir hablar entre sí. 3 de los presos, Asif Iqbal, Rual Ahmed y Shafiq Rasul, eran de Tipton, Inglaterra. Pasaron más de 2 años en Guantánamo antes de que los liberasen sin cargos. No te dejaban hablar con nadie, ni hacer nada, ni estar de pie. Te obligaban a pasarte todo el rato ahí sentado. Yo pensaba, ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Pasaremos aquí el resto de nuestra vida? ¿Podremos regresar a casa, volver a ver a nuestra familia? De los 779 presos retenidos en la bahía de Guantánamo, solo 3 han sido condenados por algún delito. Lo único que sé a ciencia cierta es que son mala gente. Era un mensaje para todo el mundo, un mensaje muy claro. Esto es lo que te pasa si te interpones en nuestro camino. La guerra contra el terrorismo, segunda parte. La guerra contra el terrorismo no se libra contra un solo hombre o contra un solo país. Se alegaron muchas justificaciones para la invasión de Irak. Pero si Estados Unidos realmente hubiera querido invadir un país que presuntamente albergaba a líderes de Al-Qaeda, tenía armas nucleares y vendía tecnología nuclear a otros países, Pakistán habría sido la opción más obvia. Tenía contactos estrechos con los talibán y el poder estaba en manos de un dictador militar. En cambio, George Bush eligió como objetivo Irak, el país con la 3ª mayor reserva de petróleo del mundo. La guerra como tortura de masas. Los planes de guerra del Departamento de Defensa no son como los de la Guerra del Golfo. Están más en la línea de la invasión de Panamá de 1989. Según ha podido saber la CBS, se iniciará en el llamado Día A con A de ataques aéreos, ataques tan devastadores que hará que los soldados de Saddam no puedan ni quieran oponer resistencia. La idea es que el bombardeo sea tan intenso que produzca, en palabras textuales, shock y pavor. Si el Pentágono se ciña a su plan de guerra actual, en un día de marzo, la aviación y la armada lanzarán entre 300 y 400 misiles de crucero contra objetivos en Irak, más que en los 40 días que duró la primera guerra del Golfo. Será un ataque de una magnitud nunca antes vista, nunca antes prevista. Harlan Ullman es uno de los artífices del concepto shock y pavor, que consiste en lanzar un gran número de bombas guiadas de precisión. Esto produce un efecto inmediato, como el de las bombas nucleares de Hiroshima. No es cuestión de días o de semanas, sino de minutos. Además, paralizas la ciudad, es decir, la dejas sin energía ni agua y lanzas una campaña implacable de desgaste, de modo que al cabo de 2, 3, 4 o 5 días, ellos quedan agotados física, emocional y psicológicamente. Anoche una zona de 1 milla cuadrada del centro de Bagdad parecía el infierno en la tierra.
Durante la primera oleada de bombardeos, los ciudadanos de Bagdad sufrieron una versión del aislamiento sensorial descrito en el manual Kubark. En el caos que siguió a la caída de Saddam Hussein, Estados Unidos hizo poco por impedir los saqueos. Algunos cargos del gobierno incluso los consideraban un punto de partida para desmantelar el Estado iraquí. John Agresto, encargado de reorganizar la educación superior, veía el saqueo de escuelas como una oportunidad para empezar de cero. De hecho, antes de las sanciones, Irak tenía el mejor sistema educativo de la región y una tasa de alfabetización del 89%. En cambio, en Nuevo México, estado natal de Agresto, el 46% de los ciudadanos eran analfabetos funcionales. En Irak se aplicaron 3 formas de shock distintas que actuaban a la vez y se complementaban entre sí. Estaba el shock de la guerra, seguido de inmediato por la terapia de shock económico impuesta por Paul Bremer. Y como la resistencia a esa transformación económica, a ese shock económico rápido iba en aumento, se aplicó el shock de la represión y la tortura. 3 clases de shock distintas. El shock económico. En mayo de 2003, Paul Bremer fue nombrado enviado presidencial de Estados Unidos a Irak. 2 semanas después de su llegada, declaró el país listo para los negocios. Creemos que la coalición cuenta con una autoridad lo bastante amplia para decidir el rumbo de la economía iraquí. Bremer sabía poco sobre Irak, pero mucho sobre el capitalismo del desastre. Había fundado la Crisis Consulting Practice en los inicios del boom de la seguridad nacional. Hoy es un día muy importante en Bagdad. Bremer dedicó los primeros 4 meses a aprobar medidas clásicas de la Escuela de Chicago. Rumsfeld aseguraba que Irak tenía unas de las leyes fiscales y de inversión más avanzadas y atractivas del mundo libre. Una de las primeras disposiciones de Bremer fue despedir a 500.000 empleados públicos. Se trataba en parte de un acto de desbaazificación, pero reducir el gobierno era también algo muy friedmanita. Se prometieron fondos para la reconstrucción. Nuestra inversión en el futuro de Afganistán e Irak es el mayor compromiso de estas características desde el Plan Marshall. En realidad, era justo lo contrario. Mientras que el fin del Plan Marshall era impulsar la industria europea, la ayuda a Irak se invirtió en empresas de Estados Unidos. Los pocos iraquíes que consiguieron empleo estaban al final de una serie de subcontratistas. Creative Associates se hizo con contratos por valor de $100 millones para esbozar el programa de estudios e imprimir libros de texto para el sistema educativo. La consultora en gestión y tecnología Bearing Point obtuvo contratos por valor de $240 millones para implantar un sistema de libre mercado en Irak. RTI, con sede en Carolina del Norte, logró contratos por $466 millones para asesorar sobre la instauración de la democracia en Irak. Y a Halliburton se le adjudicaron contratos de coste más incentivos por $20.000 millones. Parsons recibió $186 millones para construir 142 clínicas sanitarias. Solo se terminaron 6. El suministro básico de electricidad y agua apenas mejoró, pese a los miles de millones que se gastaron durante los primeros 4 años. Vamos a triunfar aquí y cuando lo consigamos habremos hecho algo importante, no solo para 25 millones de iraquíes, sino para favorecer los intereses occidentales en la región. Hasta los nuevos billetes iraquíes se imprimían en el extranjero. Les mostraré un ejemplo de estos billetes. Estados Unidos incluso llegó a pagar a empresas privadas para que supervisaran a las empresas privadas que habían logrado contratos. Estuve en Bagdad en 2004, cuando empezaban a cometerse atentados con frecuencia. De hecho, la noche en que llegué, una bomba estalló muy cerca del hotel. Pero lo que más me impactó entonces fue que, a pesar de la violencia y del caos, los iraquíes salieron a la calle a protestar al día siguiente. 19 muertos y 100 heridos en Nayaf.
Lo que pedían en esa época era elecciones, tener voz y voto en el desarrollo de la era post-Saddam. En los primeros días de la ocupación, las protestas eran pacíficas, pero a medida que pasaba el tiempo, como las protestas no daban resultado, cada vez más iraquíes se unían a la resistencia armada.